Soy Florentino Rivas y quiero presentaros hoy qué es el método 30. El método 30 consiste en aumentar tus ventas un 30% en 30 días, por eso lo llamamos método 30. Pero también te hablaré un poco más adelante de Discovery Sales Club. Tanto el programa Método 30 como el Discovery Sales Club son sistemas probados para asesores comerciales del automóvil. ¿Y por qué quiero hablaros yo de esto? Pues porque en este momento vivimos una situación crítica en el mercado del automóvil, el tráfico de exposición está bajando, cada vez entran menos leads, y tanto de marca como del concesionario, y cada vez es más difícil hacer los objetivos. Entonces, lo que te vamos a proponer es trabajar un área que está bastante abandonada en el automóvil y que por ese canal que te vamos a proponer pues saques un 30 o un 40% de los objetivos que tienes que hacer cada mes. Si eres un asesor comercial del automóvil, te aseguro que lo que vas a ver en los próximos 60 minutos puede cambiar tu forma de vender para siempre. No es para quien solo busca la siguiente promoción, ni tampoco al que espera que su jefe le resuelva el mes. Es para asesores valientes, profesionales, que quieren liderar su propio crecimiento y prepararse para lo que se avecina. Y créeme, lo que se avecina es un cambio brutal en el sector. De aquí a 1930, el mercado del automóvil habrá hecho un cambio más importante que en los últimos 20 años. 2025 no es un año cualquiera. El mercado está cambiando a una velocidad que no habíamos visto nunca. Clientes más fríos, más desconfiados, menos clientes que entran directamente, más competencia externa, más marcas chinas, más tiendas virtuales, más modelos que generan más dudas en el cliente, más presión interna, menos personal, más objetivo. Y lo sé, como tú, porque cada semana hablo con gerentes y vendedores de las concesiones y oigo lo mismo que tú oyes en tu concesión. Y la frase que más se repite es: cada vez cuesta más vender un coche. Por cierto, aquí tienes unas 60, 70, entre 60 y 70 emblemas de marcas chinas. ¿Cuántas de ellas conoces? Hay un buen puñado de estas que ya están en el mercado español. A ver si eres capaz de identificarlas. ¿Y para quién es esta sesión? Pues esta sesión es para asesores comerciales de vehículo nuevo y de ocasión, de concesionarios de marca o concesionarios multimarca. También es para que aquellos que quieren vender más, con menos presión, con más relax y con técnicas comerciales más actuales, que saben que el mercado está cambiando y o te adaptas a los cambios que hay en el mercado o el mercado te terminará despidiendo más pronto que tarde. ¿Para quién no es esta sesión? Pues esta sesión no es para aquellos que esperan que el tráfico vuelva a las exposiciones como en los años 80. Tampoco es para los que esperan que los aranceles les salven de la competencia china. Y para aquellos que esperan que su jefe les salve el mes. Para ninguno de estos tres casos es esta sesión. La experiencia postventa del cliente. Sabemos mucho de la experiencia de compra del cliente, pero sabemos menos de la experiencia postventa del cliente, una vez que ha comprado y le has entregado el coche. Te hago una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que mira el cliente cuando viene a recoger su coche? ¿Tú crees? Yo creo que no. El cliente no está buscando si hay un coche tapado y es el suyo el que hay debajo, o si está escondido en algún rincón de la concesión. No. El cliente, cuando llega a la concesión, pone la mano encima del pomo de la puerta para abrir la tienda
y en ese tramo de abrir y entrar hay un movimiento instintivo que hace la mayoría, no digo todos, pero sí la mayoría. ¿Y sabes cuál es? Echar un vistazo a la muñeca donde lleva el reloj para ver qué hora es. ¿Y sabes por qué? Porque seguramente ese cliente ha quedado con alguien después de tu entrega para enseñarle lo que acaba de comprar. Y quiere saber cuánto vas a tardar tú y si va a llegar a tiempo a la hora que ha quedado con su cita, su cuñado, su amigo, su compañero de trabajo o un compañero de pádel o de gimnasio o lo que sea. Pero seguramente que está más preocupado por saber si va a llegar a tiempo que por otra cosa. Y eso no te va a favorecer la entrega. ¿Qué es lo que hace después de que le entregues el coche? Pues muchos de ellos saldrán pitando a la cita que tienen y porque llegan ya justitos de tiempo. ¿Y a cuántas personas lo van a enseñar? Pues ese no es un dato mío, pero los datos que nos han proporcionado los vendedores que han pasado por este programa, que son unos cuantos de cientos, dicen que como mínimo 50 personas. Y que entre 50 y 70 personas es la media de lo que un cliente enseña su coche a familiares, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de pádel o de gimnasio o de la actividad deportiva que haga o del pasatiempo que tenga, etcétera, etcétera. De modo que, si el año pasado tú entregaste 8 coches de promedio mes, entregaste 96 vallas publicitarias que vieron entre 4.000 y 5.000 personas en el mercado. Brutal, ¿verdad? Hay 4.000 o 5.000, entre 4.000 y 5.000 personas que han visto los coches que tú has vendido, los modelos que tú has vendido y al cliente que tú se lo has vendido. Y han hablado con él y le han dicho lo que piensan de esos coches. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos de ellos, de los que vendiste en 2024, cuántos han venido en 2025 preguntando por ti a tu tienda? Y la segunda pregunta, ¿cuántos de ellos te han comprado un coche? Vamos a hablar un poco del error invisible de un asesor comercial. Hay unos cuantos. El primero es desaparecer después de la entrega. Parece que entregamos el coche y ya hemos terminado el ciclo. Con lo cual, hasta dentro de 4 o 5 años no le vuelves a llamar porque es el momento de cambiar de coche. Y más si le has vendido una multiopción. Yo me imagino a ese vendedor de multiopción que le llega una nota de la financiera diciendo, Antonio, este cliente le vendiste este coche hace 4 años y dentro de 3 meses hay que renovar. Y en ese momento tú vas y llamas a ese cliente y que le preguntas y que le dices, oye, que soy Florentino, que te vendí hace 4 años este coche y que quiero saber cómo podemos tener una reunión para ver qué vas a hacer con el coche. Ponte ahora en el lugar del cliente. ¿Y qué pasa por su cabeza? Ah, tú eres Florentino. Oye, ¿qué Florentino? El que te vendí, me vendiste el coche. Pues ya no me acordaba ni de tu nombre. Es decir, que has estado 4 años sin decirme ni hola. Y ahora que tengo que cambiar de coche, me quieres como nadie. Interesante, ¿no? Por eso, a muchos de los vendedores de multiopción apenas llegan a renovar entre el 20 y el 25% de sus contratos. Cuando eso lo pones en manos de especialistas de renovación, eso te lo convierten en un 50% o en un 60% de renovaciones. ¿Y cuál es la clave? La clave que el especialista de renovación te hace un seguimiento durante esos 4 años y el vendedor normal no hace ningún seguimiento. Y por eso cuando un cliente recibe una llamada, lo primero que pregunta, ¿cómo has dicho que te llamas? ¿De dónde? Porque tu cliente ha borrado tu nombre, ha borrado tu concesión, ha borrado todo. Y eso supone desaparecer de la entrega. Sí, ya sé que hacéis una llamada a los 3 días, a los 2,
para saber cómo está, para saber si tiene alguna duda, si hay que ayudarle en alguna cosa que se ha olvidado de los mensajes, de los cientos de miles de mensajes que le diste en la entrega, que no sé cómo puede un cliente soportar tanto mensaje y caberle en el cerebro, por eso pasa lo que pasa, que no le cabe. Y con esa buena intención de ayudarle, el objetivo de esa llamada es conseguir que te conteste a la encuesta de la marca que va a tener en los próximos días, porque cuantos más clientes contesten, más sube tu nivel de satisfacción de los clientes. Porque si no hiciésemos esto y dejásemos que contestasen a esa encuesta solo los cabreados, pues nuestro índice de satisfacción al cliente sería un desastre. Y la concesión se juega mucho dinero ahí, con lo cual es importante hacer esa llamada de los 3 días. Pero es la menos postventa y los objetivos de una entrevista postventa la comentaremos en el programa. Es la menos postventa de todas, ¿vale? Entonces, desaparecer después de la entrega es un auténtico error. Y luego te explicaré por qué, pero te lo explicaré con datos. Lo segundo es no hacer un seguimiento real. La mayoría de todas las marcas con las que yo he trabajado, que son unas cuantas, y todas las que conozco de los mercados, tanto europeos como coreanos como japoneses, tienen un seguimiento establecido al cliente en el primer año de 2 meses, 6 meses y un año. Y a partir de ahí un seguimiento anual. Y no hacer un seguimiento real es no hacer esas llamadas o no hacer no hacer esas llamadas, porque hoy por hoy la única forma de hacerlo es hacerlo vía llamada, y no mantener ese relacionamiento con el cliente y reforzar los lazos de unión entre el vendedor y el cliente y de fidelización al vendedor y a la concesión y a la marca. Y ese es un caso real y os lo voy a demostrar. Y lo último, y el tercer error más evidente, es esperar nuevos leads de la marca para hacer los objetivos, o leads de la concesión, o bombardear al gestor de lead, oye, pásame que me faltan 4 para el objetivo, o esperar a que el tráfico de exposición vuelva a los años 80 y te entren 50 personas por cada vendedor que hay en la tienda. Pues eso va a disminuir por todos los lados, tanto los de la marca como los de la concesión y como el tráfico de exposición. Los de la marca, porque cada vez hay más marcas que van a montar su tienda virtual, su concesión virtual. Y allí mismo sus leads van a ir a esos sitios. Y están preparando todo de tal manera que el concesionario se va a encargar de la entrega final y va a recibir 50, 70 o 100 euros por la entrega. Pero tú no vas a participar en eso. Y en cuanto a los leads de la concesión, pues realmente va a pasar 3/4 de lo mismo. Mucha gente va a ir directa a la marca y no a la concesión. Y en cuanto al tráfico de exposición, el último estudio de hábitos de compra del cliente básicamente indica que la media es de 2 visitas para comprar el coche a 2 concesiones. Punto. No hay más. ¿Vale? Y por último, una última cosa. Esto es lo que demuestra todo lo que os he contado. Hace poco me ha caído en mis manos el resultado de un estudio profundo que ha hecho una de las más grandes marcas que tenemos en Europa sobre la experiencia de compra del cliente, y yo me he ido directamente a la experiencia de postventa y me he encontrado con 4 hojas. La primera, a toda página, decía 80% de los clientes cabreados. Y cuando pasabas la página decía la causa, el vendedor no les había llamado. En la siguiente página, a toda página y solamente con esta frase, el 20% satisfechos. Y cuando pasabas la página decía satisfechos porque el vendedor les ha llamado. Pero el 50% de este 20% piensa que después de un año el vendedor dejará de llamarles porque saldrán ruiditos, cositas, y el vendedor no quiere oír esas cosas. Esa es la realidad. Mientras tú estás pensando que no hay que llamar a los clientes porque se pueden molestar, porque todo el mundo les llama, resulta que el cliente se cabrea porque no le llamas. Pues blanco y en botella, ya sabes lo que tienes que hacer. Bien,
¿cómo puedo hacer para aumentar un 30% mis ventas? Pues lo primero es mirar esto que te voy a presentar. Tienes una mina de oro y está aquí. Y te lo voy a enseñar y se parece mucho a lo que tienes encima de tu mesa. ¿Ves este ordenador que acaba de salir? Se parece un montón al que tienes encima de tu mesa. Y ahí, en ese ordenador, está todo lo que necesitas para aumentar un 30% tus ventas. Ahí están tus clientes. ¿Y sabes lo más importante? Ellos te conocen. Además, te recuerdo, por si fuera poco, tienen tu móvil y tu nombre grabado en su móvil, con lo cual si les llamas, te llaman por tu nombre, porque te recuerdan y te tienen fichado. Y por si fuese poco, enseñaron su coche a 50 personas. ¿Y qué pasó con esas 50 personas? No tienes ni idea porque no les llamaste. Pero solo necesitas hacer una llamada y seguramente que te lo pueden contar. Y ahora te voy a presentar casos reales, 3 casos nada más. He escogido 3, podríamos poner un montón, pero tampoco quiero aburrirte. Hay 3 casos reales, cada uno muy diferente, cada uno de marcas posicionadas de forma también muy diferente, para que veas que el método funciona con cualquiera de ellas. Son 3 casos muy distintos. Vamos a empezar con Audi. En una concesión de Audi, con 4 asesores, presentamos el programa a finales de noviembre y les dejamos el mes de diciembre para que practiquen y en enero, nada más arrancar enero, nos presentamos en la concesión para que nos cuenten su experiencia. Un asesor hizo 0 llamadas, consiguió 0 leads y consiguió 0 ventas. Lo raro es que hubiese cambiado los resultados. El segundo asesor hizo 5 llamadas, consiguió 2 leads y cerró una venta. El tercer asesor hizo 7 llamadas, consiguió 4 leads y cerró 2 ventas. Y este que te he puesto aquí hizo 12 llamadas, consiguió 6 leads y cerró 4 ventas en el mes de diciembre. Es Audi, una marca premium, pero vamos al otro extremo, nos vamos a Fiat. Y Fiat, estábamos presentando el método 30 y la presentación se hace en 4 horas por la mañana o por la tarde, pero de las cuales, de las 4 horas, más o menos 3, 2 y media se utilizan para presentar el método, los conceptos de por qué, qué experiencia tiene el cliente, qué es lo que hace, por qué debemos llamarle, cómo debemos hacer la entrevista, etcétera. Y luego esa hora y media que nos queda, pues intentamos que los vendedores hagan llamadas reales con clientes e intentamos que cada vendedor consiga por lo menos una llamada completa que nos permita desarrollar todo el proceso y a ver qué resultados tiene. Entonces, en esa fase de llamadas, pues resulta que hubo 6 llamadas completas y de esas 6 llamadas en la semana siguiente se cerraron 3 ventas. Por cierto, una de esas 3 ventas fue a una señora que hacía un año había comprado un 580 y estaba encantada con él. Pero lo más importante, cuando el vendedor llamó con más miedo que vergüenza, dijo, oye, desde que le entregué el coche no hemos vuelto a hablar, no la he llamado nunca, no sé lo que puede pasar. Digo, pues llama y probamos. Y cuando llama, lo primero que recibe es esta frase, José Luis, qué placer volver a escucharte otra vez. Un año que hacía que no hablaba con ella. Y la cliente contesta, José Luis, qué placer poder hablar contigo. ¿Vale? Siguen hablando de un montón de cosas que están dentro del proceso del método 30 y la entrevista termina con un José Luis, estaba pensando en llamarte la semana próxima porque dentro de mes y medio mi hija tiene su cumpleaños, está enamorada, perdidamente enamorada de mi coche y sé que el mejor regalo que le voy a poder hacer es regalarle un coche como el mío el día de su cumpleaños. De modo que vamos a quedar y vamos a ver cómo podemos hacer para que dentro de mes y medio el coche esté matriculado, esté en mi casa y lo pueda dar como regalo de cumpleaños a mi hija. Ese fue uno de los 3 ventas que se hicieron en la semana siguiente
a la presentación del método 30. Y como veis, no hay ninguna diferencia entre una marca premium y una marca que en ese momento estaba a punto de quebrar y que no tenía ningún futuro. Luego la historia lo ha reescrito de otra manera. Y por último, vamos a ver casos, un caso de los más difíciles que hemos tenido, que es en una concesión Volkswagen abre una sucursal en una zona donde no hay ninguna concesión de coches en la zona. Es una zona que tiene muchas parcelas urbanizables para el futuro, tiene una fuerte población que está recién implantada porque es una zona de expansión de Madrid y pasan muchos coches que ven la concesión, pero no paran y no hay tráfico. Y los 4 vendedores que hay ahí, pues realmente lo están pasando mal, porque desde que abrieron y han abierto habían abierto hace más de 6 meses, ningún mes habían conseguido los objetivos. Y entonces nos ponemos a practicar el método en esta sucursal. En el primer mes, hay otras circunstancias que no voy a entrar, pero si algún día entráis en el programa y queréis saberlo, os las contaré. El primer mes, un vendedor rompe con una venta. La verdad es que tenían un objetivo de llamar a entre 18 y 22, 23 clientes y creo que llamaron entre 5 y 6 personas, no llamaron mucho más. El segundo mes, todos los vendedores, los 4 vendedores consiguen 2 ventas cada uno. Parece que se ponían de acuerdo. Y en el tercer mes, los 4 vendedores cerraron con 3 ventas cada uno. Y la frase que oímos de cada uno de ellos a los que entrevistamos individualmente es: Florentino, si yo sin esto no hubiese conseguido mi objetivo este mes. Y el responsable de la sucursal, Florentino, este mes por primera vez hemos conseguido los objetivos de la sucursal. Como veis, diferentes marcas, mismos sistemas, mismo resultado, ventas reales. Eso es lo que te ofrece el método 30. ¿Qué incluye método 30? Pues método 30 incluye, en primer lugar, un guión emocional de la llamada. ¿Y por qué hablamos de un guión emocional? Porque esta llamada no es una llamada comercial. Esta llamada tiene un solo objetivo y es colocar al cliente, crear un clima en la conversación que coloque al cliente en el mismo estado emocional que ha vivido cuando empezó a enseñar el coche a sus familiares, a sus compañeros de trabajo o a sus amigos, y hacerle volver a revivir qué le contaron, qué le dijeron, qué felicitaciones consiguió, eh, y volver a que sienta de nuevo toda esa emoción que sintió en esos momentos cuando recibía felicitaciones y parabienes porque confirmaba que la elección que había hecho del coche que había comprado era la correcta. ¿Me explico? Entonces, por eso debe ser un guión absolutamente emocional. Y es lo primero que vamos a entregar en el programa. Y sobre ese guión, que luego cada uno adaptará a su manera y a su forma y a la forma de su cliente, pues de alguna forma entrenaremos para que consigáis los resultados. Hay una plantilla de Excel para organizar las llamadas que tienes que hacer cada mes. Nuestro consejo es que el primer día de trabajo de cada mes rellenes esa plantilla con los clientes que entregaste 2 meses atrás, 6 meses atrás y 12 meses atrás. Eso quiere decir que ya, por fin, cuando acabe el día 30 o el día 31 y cierres tus 8, 12, 14 coches del mes,
cuando llega el primer día de trabajo del mes siguiente, no empiezas a cero. ¿Por qué no empiezas desde cero? Porque cuando rellenes esa plantilla, ya sabes a quiénes tienes que llamar y para qué les tienes que llamar. Y sabes que de toda esa, que tendrás ahí entre 14 y 22 personas, te van a proporcionar este mes 2 o 3 pedidos solamente con las llamadas que vas a hacer. Y eso es empezar mejor el mes que como estamos empezando ahora. Además, practicaremos llamadas pero reales sobre clientes. Quiere decir que tú agendarás con un cliente, oye, ¿cuál es la mejor hora para hablar contigo? Oye, pues las 7 de la tarde. ¿Qué día te viene bien de esta semana? ¿El martes, el jueves? No, el miércoles me viene muy bien. Pues venga, el miércoles a las 7 de la tarde, apúntate en la agenda que te voy a llamar y que te voy a pedir 10 minutos para contarte, para hablar contigo de un tema que me interesa mucho. ¿De acuerdo? Y a ti también te interesa. Entonces le dejas con esa incógnita y con la historia de que le has llamado y que a las 7 de la tarde vas a hablar con él. Y que esté por ti, que no tenga otras urgencias ni otras historias. Entonces tú nos llamas, nos dices, oye, mañana a las 7 tengo esta reunión y entonces te mandaremos el link de una aplicación tipo Zoom o Zoom y cuando hablaremos un poco antes de la llamada para que me cuentes qué tipo de cliente es, qué datos tienes de él, cómo enfocar un poco la entrevista y a partir de ahí le llamas, se hace la entrevista se graba en la plataforma que te hemos mandado el link y cuando termine la entrevista cuelgas, esperamos 5 minutos, que es lo que tardan en descargar más o menos esas grabaciones y ya podemos empezar a analizar la entrevista tú y yo solos, sin que tengas a 6 personas mirando y analizando tu grabación y diciendo de cada uno lo que le pareció tu entrevista, ¿no? Es decir, solo tú y yo estaremos escuchando la entrevista y veremos qué cosas se pueden mejorar, qué cosas hay que eliminar y qué cosas se pueden añadir que te ayuden a mejorar los resultados. Y tendrás la posibilidad de cada mes hacer 2 grabaciones de este tipo y mejorar tu comunicación con el cliente. Y luego, por último, te acompañamos durante 3 meses para cualquier bloqueo que tengas, deshacerlo y para apoyarte y darte ánimos, porque esto no es fácil. Es decir, si fuese tan fácil lo estaría haciendo todo el mundo, pero cuando tú ves un departamento de ventas que tiene 10, 12 vendedores, hay uno que destaca y que no baja nunca de 15, 16, 18 coches al mes. ¿Por qué? Porque hace algo que los demás no hacen y eso le marca una diferencia y tiene una clientela fija y no es por la cantidad de años que lleva, porque hay otros que llevan los mismos años que él y no consiguen eso. Luego no es una cuestión de antigüedad, es una cuestión de lo que hace, no de los años que lleva, ¿vale? Y eso es lo que marca una diferencia. Yo conozco vendedores que básicamente se les podría subir a la planta de arriba en un despacho y solamente bajar a la tienda cuando alguien pregunte por él. Y seguirían vendiendo 16, 17, 18 coches todos los meses. Porque han sabido relacionarse, establecer una relación brutal con sus clientes y hacen 2 o 3 cositas muy sencillas de hacer que los mantiene permanentemente activos con él. Y no solamente vienen ellos y su familia a comprarles, sino que mandan a un montón de gente durante el año a que le compre. Y esa gente solo baja a la tienda o cuando hay un atasco de gente que están bloqueados los vendedores que hay y baja a echar una mano, pero si no, él no vende sobre el tráfico directo de la exposición. Él ya tiene su clientela y la vende. Insisto, no es cuestión de antigüedad, porque en el equipo hay gente que entró el mismo año que ellos y vende un 40% menos, ¿vale? Bien, pues ¿y por qué 3 meses? Porque 3 meses es lo que vamos a necesitar para anclar estos hábitos a través del entrenamiento en nuestra rutina diaria para que una vez terminados los 3 meses, tú ya no necesites a nadie que te recuerde lo que tienes que hacer porque ya lo tienes metido
dentro de tus hábitos diarios. Y entonces lo vas a hacer sí o sí, porque estás convencido, no por otra cosa. ¿Y qué más incluye el método 30? Pues el método 30 incluye un PDF donde están los 5 errores fatales que se producen en el seguimiento del cliente y cómo evitarlos. Si lo aplicas, seguramente que vas a hacer 3, 4 ventas todos los meses sin grandes problemas. Y otra cosa que incluye es algo que ya hemos comentado, que es el análisis de llamadas de seguimiento real al cliente y que vas a tener la posibilidad de hacer 2 entrevistas cada mes de los 3 meses que estemos trabajando y tienes un total de 6 llamadas que puedes hacer para mejorar tu comunicación con el cliente y conseguir mejorar tus resultados. Y por último, ¿y hay algo más que puede incluir el método 30? Pues sí, hay un último regalo, un súper regalo de bonus que metemos en esta promoción y es durante los 3 meses en los que entrenas y trabajas método 30 y consigues resultados, podrás asistir gratis a todas las sesiones abiertas de Discovery 6 Club. Básicamente, esto es un club para vendedores profesionales donde intercambian experiencias, aportan conocimientos y traspasan conocimientos de unos a otros para que el que pueda se aproveche. Es un club de apoyo, es una comunidad muy potente donde el objetivo es apoyar a los que llegan y integrarse dentro de la comunidad lo antes posible y aportar la mayor cantidad de conocimientos, porque no somos competencia, pero como grupo podremos conseguir más resultados. Y ahí recibirás un email de ventas aplicable cada mes. La idea no es acumular ideas de venta. La idea es una idea de venta que está haciendo a un determinado persona o grupo y que les está funcionando muy bien, te la brindamos en ese email mensual, tú la aplicas, ver cómo te funciona y analizamos qué haces diferente y vemos cómo puedes sacarle más rendimiento. Si tú cada mes te damos un email aplicable que te va a ayudar a mejorar más tus ventas, imagínate el rendimiento que le vas a sacar al club. Además, una sesión de dudas y preguntas o preguntas y respuestas cada quincena. Y una sesión de mentalidad con un coach experto que te ayude a trabajar tu cabeza. Alguien dijo que cuando estás en crisis, sal de tu cabeza, que es el barrio más peligroso. Y caemos en crisis más veces de las que nos pensamos. Y nos metemos en nuestra cabeza y es el peor sitio donde nos podemos quedar. Entonces, un coach te puede ayudar en tus técnicas de cierre, en tu forma de pensar, porque en realidad nuestros pensamientos marcan nuestras acciones. Actuamos como pensamos. Y, y hay gente que tiene, digamos, pensamientos que generan escasez y hay gente que tiene pensamientos que generan abundancia. Hay gente que tiene pensamientos que desafían y acepta retos y otros que se encogen ante los retos y los desafíos. Pues el coach te va a ayudar a enfrentarte a retos, a desafíos, a problemas de escasez o problemas de abundancia. Y te va a ayudar para que fluya. El universo es maravillosamente rico y si fluyes correctamente, todos los beneficios que el universo tiene preparados para la humanidad te llegarán a ti sin ningún problema. Si no fluyes, pues realmente será más difícil porque tú mismo estás poniendo obstáculos a que llegue. Hay un reconocimiento por resultados y además hay una comunidad donde los mejores te apoyan y comparten los éxitos contigo. Bien, Florentino, ¿y cómo puedo acceder al programa? Pues te lo voy a poner fácil. Si quieres más información del programa de entrenamiento Método 30, envíame la palabra método a mi WhatsApp 670 40 95 80 y te facilitaré toda la información que necesites para acceder al programa. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Bien, ¿y después qué? Pues mira, después, si aplicas el método 30 y ves resultados, te invito a
entrar como socio a Discovery Sales Club, a trabajar con los mejores vendedores del sector y, y eso lo haré siempre y cuando apliques método 30, consigas resultados, pues los resultados es la mejor prueba de que lo estás aplicando. Y el Discovery Sales Club es solamente para los que aplican. Para que tengas una idea, el método 30 es simplemente un programa de entrenamiento que te ayuda a pasar del punto A al punto B. Es decir, si tú estás vendiendo 8 coches al mes, pues te va a ayudar de pasar de 8 coches al mes a 11 o 12 coches más al mes. Es decir, vas a aumentar un 30% tus ventas y te vas a colocar en otro nivel. Pero Discovery Sales Club es un programa, es un club que está simplemente facilitando a los vendedores que están dentro la adaptación a un mercado tan cambiante como el que tenemos, donde están cambiando las tecnologías, está cambiando los hábitos del cliente, está cambiando la forma de distribuir de concesionario a gente, está cambiando los hábitos del cliente, está cambiando, es decir, que no tiene definido todavía cuáles serán las futuras energías del coche de los años 30 o 35, de cómo vamos a conseguir el reto de bajar el calentamiento global. Quiere decir, lo que hasta ahora era 100% eléctrico, cada día se abre más a más y más y más tecnologías que son verdes y que van a ayudar a controlar el cambio climático. Entonces, ante todas esas incertidumbres, necesitamos un remanso de paz y de tranquilidad donde podamos ver lo que se nos avecina y estar preparados para cuando llegue. Y eso es un poco Discovery Sales Club. Y con todo eso que te he dicho y más cosas que se irán ampliando a medida que el club tenga más socios, pues realmente ahí va a haber intercambios muy interesantes que te van a invitar a mejorar tus resultados y a veces a lo mejor no es solamente vender más, a lo mejor es vender mejor y sacarle más rendimiento. O a veces también es prepararte para algo que se avecina y que no te lo voy a explicar aquí. Pero cuando estés dentro del club te lo hablaré muy claramente. De aquí a 2030 hay estudios que dicen que el 50% de los vendedores actuales desaparecerán. ¿Por qué? Pues porque las marcas van a hacer su propia concesión. Y no hablo de filiales, hablo de una concesión virtual. Habrá tecnología suficiente y el amigo de Facebook ya lo presentó en su día, el metauniverso. Y entonces, aprovechando el metauniverso, van a tener su concesión virtual para toda España, donde el cliente va a llegar, va a entrar en una exposición, va a ver los modelos sin que estés tú, sin ningún vendedor, va a poder hacer una prueba virtual, va a poder ver una simulación virtual de su propuesta de compra y a partir de ahí lo único que no va a hacer el sistema virtual es entregarle el coche. Pero ya llegará un pacto con el concesionario de decir, oye, 80 euros o 100 euros por cada entrega de coche que hagas y me entregas los coches y haces la postventa. Pero cada cliente que entre en esa tienda virtual es un cliente que no entra en tu tienda, ni en la tienda de ningún concesionario. Con lo cual, es muy probable que haya esa reducción, si no tan brutal, pues cerca de equipos de venta. Y si estás preparado, podrías tener el chollo de tu vida y podrías dar saltos de alegría en vez de llevarte un disgusto. Pero eso lo dejamos para otro día. Como digo, Discovery Sales Club solo y exclusivamente para vendedores de automóviles profesionales que además aplican. Esa es la clave de Discovery Sales Club.
si no haces nada? ¿Qué pasa? Pues si no haces nada, pues seguramente que parece que no va a pasar nada. Pero lo primero que tienes que tener en cuenta es que el mercado no espera. El mercado va a seguir creciendo, el mercado va a seguir evolucionando y si tú no haces nada, te vas a quedar fuera del mercado. Eso es lo más lógico que te va a pasar. Pero además, tus leads se enfrían, con lo cual tampoco vas a conseguir muchas ventas. Y además, tus clientes se olvidan de ti. Con lo cual, tienes ahí una encrucijada muy complicada. Pero, si actúas hoy, puedes cambiar tu próxima comisión. Y no solamente la próxima, sino muchas próximas comisiones. Yo tengo un amigo que le tiene considerado en el mercado, tanto español como latinoamericano, incluido Brasil, como la mejor empresa de marketing digital de habla hispana. Y este tiene un lema en su empresa, y es un deseo no cambia nada. Un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Ahora, te puede parecer muy bonito lo del método de 30 y lo del Discovery Sales Club, pero si no es más que un deseo, el método 30 seguirá su camino, Discovery Sales Club seguirá el suyo y tú te quedarás donde estás. Pero si tú tomas una decisión y actúas, entonces tu camino será evolucionando con método 30 y con Discovery Sales Club. De modo que tú decides y es tuya la decisión. Y para concluir, si no te lo quieres perder, te repito lo que te he dicho hace un momento. Envíame la palabra método al WhatsApp 670 40 95 80 y te facilitaré toda la información del programa. Ahora el balón está en tu tejado y la decisión es tuya. Te deseo mucha suerte y nos vemos cuando tú decidas. Un abrazo.